Después del video anterior sobre Claymore, me quedé con ganas de comentar una serie de particularidades que tiene esta obra y que considero que son muy interesantes. En otras palabras, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar al respecto. Quiero aclarar dos cosas para no hacer perder el tiempo a nadie. Primero, obviamente, van a haber spoilers de toda la obra. Segundo, esto no va a seguir el formato de un análisis tradicional o formal. Simplemente voy a comentar todo lo que me gusta de Claymore en el orden en el que considere oportuno sobre la marcha. Y para empezar, la gran pregunta, ¿por qué es que me gusta Claymore? Quiero comenzar reparando en que considero a la obra una muy competente, porque Norihiro, el mangaka, establece una serie de directrices sobre su mundo y con las mismas señala la dirección hacia la cual se va a dirigir el argumento y sus temas, y nunca se sale de dichos rieles. Con lo dicho, traza una línea muy prolija desde el principio hasta el final. Con esto estoy hablando de la cohesión del autor a la hora de dibujar Claymore, porque en muchos casos se ven historias cuyas intenciones en un principio establecen ciertas expectativas respecto a la clase de relato que se nos va a contar, pero no tarda en caer bajo su propio peso. Puede ser, por ejemplo, por una disonancia entre los temas y la presentación que llega a ser pusilánime, es decir, pretender contar una historia sobre la crueldad de la guerra, pero cuando leemos dicho relato todo lo que encontramos es lo divertido y genial que se la pasa a uno en medio de un conflicto de estas características. Y claro, ese juego y contraste se puede hacer bien, pero me refiero a casos puntuales en donde la intención claramente no acompaña para nada dicha ejecución. Sin alargarla mucho, Claymore cumple con lo que promete y no se contradice. ¿Qué es lo que nos promete esta obra?, se estarán preguntando. Bueno, para empezar nos promete una propuesta fresca, la de un manga de fantasía oscura medieval protagonizado por mujeres. Nos promete un relato crudo de cara al lenguaje de violencia que habla esta historia. Nos promete consecuencia, es decir, el progreso solo se puede entender en términos del sacrificio hecho en el transcurso del viaje. Claymore es un manga que ilustra mucho dolor, mucho sufrimiento y altísimas cuotas de desesperación. Y este último punto lo considero uno de los grandes alicientes para continuar leyendo, porque incluso hasta sus últimos capítulos uno nunca siente que puede bajar la guardia debido a que constantemente la apuesta sube y sube y sube y se siente que los personajes tienen todo en su contra y no está muy lejos de la realidad, ya que en efecto las Claymore tienen a todo el mundo en su contra. Leí por ahí que Claymore puede ser descrita como una obra de fantasía oscura de mujeres fuertes en un cruento mundo, y lo cierto es que va bien encaminada esta descripción. En un principio se nos cuenta la motivación de Claire, la protagonista, y cómo pudo conectar con una mujer llamada Teresa, perteneciente a las Claymore, a través de una empatía que ella misma se había vedado, y esta inclinación gradual hacia su lado más humano de una de las mujeres más fuertes de la organización, considerada un monstruo como todas, pero en su caso sufriendo una exclusión mayor debido a ser la mejor de su generación. Es esto lo que significó una apertura hacia el mundo, pero también una vulnerabilidad, hablando sobre esta inclinación hacia su lado más humano antes que su lado más bestial. Claire le entregó una renovada visión de lo que significa vivir, el compartir la vida, y el compartir también significa exponerse, el entenderse más vulnerable ante el mundo, y al principio para muchos fue esta vulnerabilidad la que acabó con la cabeza de Teresa en el suelo. Pero más tarde, Norihiro nos diría que esta visión no es de todo acertada, porque únicamente se queda con el aspecto negativo. No hay una dialéctica en este razonamiento. Mientras que es cierto que abrirse a los demás es hasta cierto punto exponerse, también significa una apertura hacia una vida de nuevo significado, de propósito, posibilidades, y también compartir el dolor que dicha exposición pueda llegar a causar. Y esto lo vemos reflejado en cómo en un principio las Claymore se desentendían de todas ellas, se veían como monstruos a sí mismas y por lo tanto también arremetían y proyectaban esas inseguridades contra sus compañeras bajo la misma óptica. Habían algunas genuinamente locas, es cierto, pero mientras que eran pocas, la norma general que reinaba era la desconfianza e ignorancia. Pero poco a poco, al ir enfrentando la adversidad, estas Claymore van creando una relación de fraternidad.
de hermandad, y comienzan a confiar las unas en las otras, a pesar de que los obstáculos sean gigantescos y tengan pobres posibilidades de éxito. Y con esto arribo a otro de los puntos que tanto refuerzan el mensaje de Claymore. Su protagonista, Claire, es el vehículo perfecto para movilizar todas estas cuestiones. Hay un recurso simbólico en la obra para describir esa herencia y hermandad entre las Claymore de la cual venimos hablando, y es cómo Claire va aceptando distintos tipos de legados. Por ejemplo, en esos episodios que nos muestran cómo fue que Teresa, la más fuerte, murió, vemos que en un punto en la batalla previa entre Teresa y Priscilla, quien después se transformaría en el monstruo más poderoso, Irene evita con su espada que Teresa mate a Priscilla por decapitación, irónicamente. Podríamos decir que por culpa de Irene, Priscilla continuó con vida y terminó desatando el caos en el mundo. Tras ello, Priscilla se transforma y mata a Teresa, Claire la emplea como material para transformarse en una Claymore, etcétera, etcétera. Pero he aquí algo curioso. Irene paga por este error en dos ocasiones. La primera es el brazo izquierdo que Priscilla le cortó, y la segunda es el brazo derecho, el mismo brazo que evitó que Teresa decapitara a Priscilla, el que Irene se corta para entregárselo a Claire. Ahí está la herencia. Ahí es que Irene halla la redención a través de Claire. Y Claire no solo carga con la voluntad de Irene, sino también la de Ofelia, aquella Claymore trastornada quien, tras terminar transformada en una bestia, escogió como humana, sin saberlo en un principio, legar su voluntad a Claire, cediendo su vida. Y algo semejante, viniendo de una loca como la sádica Ofelia, tiene mucho valor. En resumidas cuentas, Claire es una vasija de las antorchas de estas hermanas caídas, y considero que es genial cómo Norihiro representa la evolución de estos temas cuando Claire va empleando miembros de otras Claymore para poder continuar con su viaje. Me recuerda al capítulo final de Devilman Crybaby, cuando Akira, en la forma del demonio Amon, acepta partes del cuerpo de otros demonios para continuar con su lucha imposible. Claire integró en sí misma la carne y la sangre de Teresa, el brazo derecho de Irene, etcétera, etcétera. Sinceramente, es un recurso narrativo que aterriza con fuerza y nos dice: Claire, por sí sola, no hubiese conseguido avanzar en su viaje. Con lo dicho, reparemos ahora en el propio viaje de Claire. ¿Cuál es la naturaleza de este viaje? Porque sí, lo que salta a la vista son los espadazos y los combates frenéticos contra bestias horribles y demás, pero el conflicto es la cara más visible de algo que está sucediendo de fondo. Claire se quiere vengar por Teresa contra Priscilla, pero la venganza es más temprano que tarde desplazada por una realización aplastante. Esto, más que una cuestión de retribución, es una batalla por la vida, porque Priscilla es antitética a la vida, es un avatar del caos y la destrucción, y esto no se trata de Claire, sino de todos y de todas. Y detrás de Priscilla, naturalmente, encontramos a la organización, con estos ancianos cuyos atroces experimentos dieron lugar a las Claymore. Recordemos que las Claymore son portadoras de un estigma en forma de cicatriz desde la pelvis hasta el cuello que nunca se cura. Es la única parte de sus cuerpos que no cicatriza ni se regenera, y como tal siempre han de llevar suturas allí, de lo contrario sus órganos se esparcirían por todo el suelo. A través de esta incisión es que suplanta sus órganos por los de injertos de una raza dracónica empleada con fines bélicos, pero de eso voy a hablar después. Y esta cicatriz es un claro símbolo de que, pase lo que pase, nunca van a poder escapar de lo que son, algo que no es ni humano ni bestia, pero este limbo les permite decidir qué es lo que ellas quieren ser. En el correr de la historia se repite mucho esta frase: por favor, mátame y déjame morir como un ser humano. Dicha frase suele ser empleada cuando estas guerreras llegan a sus límites y comienzan a ceder a su lado más bestial, y de no detener esta transformación terminan convertidas en horribles criaturas sedientas de sangre y víctimas a sus impulsos más primitivos. Y esta es otra de las cosas tan lindas que Norihiro nos quiere decir: ser humano significa ser poseedor de elección, significa escoger, e incluso en los momentos de máxima desesperación, de los cuales Claymore está repleto, por cierto, aún contamos con esa elección.
Continuemos hablando de otra cosa que me gusta mucho de Norihiro, y es que él no muestra nada que no vaya a emplear eventualmente. Ahí tenemos detalles como el anteriormente mencionado, el del brazo de Irene y demás, pero algo que poca gente sabe es que Claymore tiene el foreshadowing más loco y más anticipado que he visto. Recordemos qué es el foreshadowing para empezar. Este término describe un elemento narrativo que alude a futuros eventos que naturalmente aún no han acontecido en la historia. El caso más fácil de entender y el más explícito es la profecía de Harry Potter hecha por Trelawney, pero pueden llegar a ser también guiños muy sutiles. Claire cargando con la cabeza de Teresa y siendo la única Claymore que empleó como material para su metamorfosis la carne y sangre de otra Claymore en lugar de un Youma, es decir, de una bestia, es un cuarto de poderosa de lo que debería ser inicialmente. Sí, pero también la Claymore más humana y la Claymore que carga con las antorchas y los temas centrales de la obra, y el foreshadowing es cosechado cuando la batalla final y por tanto cierre de esta obra se entiende como una dialéctica entre el presente y el pasado, ya que es un memento o eco de Teresa que aún vive dentro de Claire, lo que asiste en la resolución de la pelea final por el destino de todos, estableciendo, como acabo de decir, un diálogo entre el pasado y el presente, con el cual dilucidar el porvenir. Y dicha pelea es básicamente la voluntad del ser humano por continuar escogiendo serlo versus el negacionismo y sedición del ser humano ante las pulsiones y pasiones más primitivas, como por ejemplo la pulsión tanática de la muerte y la saciedad de los apetitos a costa de todo lo demás, que encarna naturalmente Priscilla. Me gusta ver incluso al propio Araki, un humano quien a estas alturas poco tiene que hacer frente a un monstruo como Priscilla, aportando su granito de arena también y demostrándonos que es el esfuerzo en conjunto, por pequeño que sea, que marca la diferencia al final, porque efectivamente, a pesar de que Araki sea un ser humano, sin él esta historia hubiese terminado siendo una completamente diferente y obviamente una no tan feliz. Para cerrar, quiero hablar del agridulce final de esta historia. Y digo agridulce porque en la vida todo tiene una fundación de aspectos positivos y algunos también negativos. Eventualmente nos enteramos de que este relato acontece en una pequeña región, casi como una isla o continente diminuto, y que el mismo es una plataforma para testear experimentos científicos con fines bélicos. Al final del día, todos los problemas de los aldeanos, de la cotidianidad e incluso de las Claymore, con todo y sus monstruos, se ven reducidos al capricho de un par de viejos queriendo desarrollar armas para otra guerra a gran escala que lleva sucediéndose en el mundo exterior por miles de años, de la cual poco sabemos y la cual es existencialmente demoledora esta revelación, y continuar de pie tras la misma no es tarea fácil porque nos pone por fuera de la historia y nos hace cómplices de esa realidad tan cruda. Esta historia termina con las Claymore junto a los hombres encontrando valor por cuenta propia e instaurando una suerte de autocracia o autogobierno a nivel regional, expulsando a la organización bajo la advertencia de que si ellos regresan, las Claymore los van a enfrentar a muerte. Y ahí nos deja, aceptando esta realidad de que el mundo siempre va a permanecer en conflicto y que independientemente de la resolución de las Claymore, habrán cosas que nunca van a poder cambiar. Es un final gris, pero tan humano, tan cimentado en la realidad a pesar de la fantasía y la ficción, que nos deja en la misma tesitura que sus personajes. Al final del día, todo lo que podemos hacer como humanos es continuar luchando un día más ante la incertidumbre del mañana, y yo creo que eso tiene un valor genuino. Muchas gracias por ver.